cuenta porque estoy con el celo. Ok, estamos Ahí está. grabando. Bueno, hoy es la Sí. reunión del 16 de mayo del 2024. Hoy vamos a iniciar el segundo ciclo de todas nuestras charlas. Todo el primer ciclo va a ir al primer libro. No sé si todas las reuniones, porque yo no empecé a transcribir desde el principio. Sin embargo, esta semana, con mi asistente, logramos, bueno, un técnico amigo de mi amiga Mabel en Buenos Aires, bajó todos los videos de nuestras reuniones que estaban en la nube, que eran parte de la cuenta de Whittier College. Esos, la nube, Whittier College los mantiene por un año, creo. Entonces luego Sí. Google los baja y se desaparecen. Entonces este técnico los bajó, ya los tenemos, y ahora yo los voy a ir subiendo a YouTube, que anoche mi asistente me explicó cómo hacerlo, espero haber aprendido, ya mañana me voy a, hoy no, pero mañana voy a aprender a ver si la, ya hay uno que he subido. Los primeros, empecé a escuchar las dos primeras reuniones, la primera no se grabó, la segunda y la No. tercera son muy interesantes y adelantan todos los temas de los que hablamos mucho después, pero todavía estábamos en que no le encontrábamos la dinámica del grupo. Y entonces eran como clases mías y la verdad que no me gusta mucho eso. Pero hay momentos que están en el primer video, Sandra y José cuentan unas experiencias, José cuenta las experiencias de las camisetas y todo eso, y la verdad que ahí, porque algo que me preguntó Carla el otro día es sobre, le interesaba el tema de lo que le pasaba al actor en la construcción del personaje. No sé, Carla, más o menos era así, ¿verdad? Entonces, en realidad lo trabajamos en la segunda reunión a través del tema del fantasma. Entonces, conseguí también un programa en el que me voy a pagar, porque son $20 mensuales, subo el video y me hace la transcripción, porque de eso no hay transcripción y sería un trabajo enorme transcribir todo eso. Eh, sub- eh, mm, Traté de subir uno de los videos y me dijo el programa ese, eh, bueno, primero traté de subirlo a YouTube y el YouTube me dijo que no, desde mi computadora no lo podía subir porque tiene que ser subido de una cuenta pública. Por eso primero hay que subirlos a YouTube y luego poder transcribirlos. Estoy en eso y en relación, Chela, vos que mandaste con tus correcciones, Ah, no me las YouTube te mandes da la ahora porque transcripción. es un poco complicado para mí. Cuando yo arme el libro, yo se los voy a pasar, ustedes irán leyendo. No tienen que leerlo todo, pero por lo menos lean lo que ustedes dijeron, porque a veces me cuesta mucho reconstruir, porque hay muchas frases que no terminan, cosas que se dan por implicadas y no sé cuánto, y yo tengo que reconstruir, porque cuando haces la escritura tenés que poner lo que es. Entonces, ustedes después la pueden leer todo, corrijan eso, agreguen si hay algo que hay que agregar, saquen si hay algo que no quieren que figure, no sé. Entonces, pero eso va a tardar un tiempo. Pero lo que yo quería decirles es, hoy si comenzamos con el tema de Stanislavski, creo que eso inaugura una segunda etapa y eso podrá ser para un segundo libro. Entonces, en la reunión pasada que estoy terminando de transcribir y por eso la tengo fresquita, nosotros trabajamos y apareció un tema muy fuerte, que fue el tema del cuerpo, de mi cuerpo imaginado, de cómo lo ven los otros, a diferencia, cómo yo me reconozco en mi cuerpo, una serie de temas fuertísimos, la verdad. La reunión fue tal vez la más dialogada de las que llevamos hasta ahora. Es muy fuerte, la verdad, ¿no? Yo lo estoy transcribiendo y realmente me toca fuerte. Pero lo que Cipriano también planteó, de la autoconciencia del
cuerpo, y todo a propósito de este performer japonés de los que nos habló Carla, porque este señor, justo, y lo del codo de la Sandra, eso dio un disparador terrible sobre los dos cuerpos, o los varios cuerpos. Pero lo que interesa es que cuando hablamos del cuerpo de uno mismo, es que ya es como que se abrió la puerta a este libro de Stanislavski, porque el libro de Stanislavski es el actor sobre sí mismo, la preparación del actor sobre sí mismo. El título ya es impresionante. Es trabajo, palabra clave, bueno, actor sobre sí mismo, no es sobre el otro, no es sobre el personaje, eso vendrá en otro libro. Es cómo se trabaja sobre su cuerpo, sobre, vaya a saber qué es sí mismo en Stanislavski. Mi idea, propuesta la de siempre, es como planteo hoy, destripar a Stanislavski desde lo que a nosotros nos vienen ganas. Nos olvidemos, ponemos en epogé, como dicen los fenomenólogos, lo que nos contaron de Stanislavski, a ver si podemos sacarle otro jugo a todos estos textos. Yo me puse a leer este primer capítulo y la verdad que digo, Dios mío, acá hay una cantidad de cosas impresionantes. Y creo que este año que pasó, eh, hemos hablado de una enorme cantidad de cosas y de conceptos que nos van a permitir jugar mucho con el rascar el texto de Stanislavski. Palabras que ya a nosotros nos hacen estrellitas en la cabeza, ¿no? Sensación, alma, qué sé yo. Palabras que vimos en Condillac, en Descartes, que vimos en Spinoza. Entonces, creo que fue como una muy linda introducción y que ahora sí podemos entrar, porque Stanislavski es un paso ineludible, me parece. No sé si a ustedes les resulta, porque si después trabajamos sobre otros maestros, pero es imposible obviar a Stanislavski. Entonces, ahí ya después podemos ir leyendo de a dos capítulos. Veamos cómo resulta hoy la lectura del primero. Entonces, bueno, dejo abierto para ver qué leyeron ustedes ahí, qué les preocupó, qué cosa les planteó. A mí lo que me interesó en principio fue la cuestión de la tendencia que él marca a interpretar mecánicamente, cómo es que él desde de entrada va tomando y cómo va marcando la relajación y la tensión muscular junto a la vivencia y la memoria afectiva, pero en su escritura, en su texto, él va pasando de una acción a otra, de, de, de una relación entre el cuerpo y la memoria. En la misma escritura lo va haciendo. Es apabullante, es muy impresionante para mí su escritura. En principio, lo que él recurre es a la ficción. O sea, es un estudiante, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? El maestro Tolstov y Nasvanov, o no sé cómo se pronuncia en ruso. Entonces, tenemos acá que él lo va a hacer a través de una ficción, en la cual, obviamente, si ustedes han leído Mi vida en el arte, pueden reconocer varias cosas, porque en Mi vida en el arte es una especie de biografía. Entonces, ahí sí habrá, digamos, el nombre propio. Pero acá es la narrativa de un supuesto personaje, ya es un personaje que él crea que es el mismo, ¿no es cierto? El alter ego de Stanislavski, pero en realidad Tolstoj también es el alter ego de Stanislavski, o sea, se divide en dos y crea una situación que me parece, no sé, que Bakhtin llamaría dialógica. Ujú. Dialógica. Entonces, yo creo que ahí se trata, dice, de anotaciones hechas por un estudiante. Entonces, esto es la construcción ya de un cierto semblante, ¿no?
Y entonces, bueno, a partir de ahí tenemos este pivoteo que vos marcás entre memoria y cuerpo. Mi idea sería que si ustedes pudieran marcar sus reflexiones a partir de una cita exacta del texto, o sea, tomar, así como hicimos con los fragmentos de Spinoza, decir, bueno, acá cuando dice esto, a mí me llevó a esto, que para no, digamos, lo que vos, Chela, marcaste es como el armazón general. Pero si lo vemos desde el armazón general, creo que vamos a perder sustancia. Me parece. Pero al principio, ¿sabes que Gustavo, ya que tú lo mencionas ahí, tengo acá que hay una primera parte, ¿no? Que donde es cuando es el contacto de los alumnos, llegan ahí para la primera que el profe les dice, bueno, vamos a crear un personaje. Yo tengo aquí las ideas que él mismo desarrolla, la idea de conocer el semblante del mismo actor, ¿no? Que él mismo se reconoce a sí mismo cuando él se enfrenta y luego él va y consigue ese texto de Shakespeare y empieza, y ahí es donde viene la frase que yo quiero así resaltar, que dice, solo el arrebato del arte logra que las horas parezcan minutos. Es decir, que Sí, llega un momento de un sentido de disfrutar, de entrar dentro de ese juego en el cual él estaba buscando y se termina dando cuenta de que su cuerpo se transforma en una estructura que no tiene control. Una cosa medio peligrosa también, ¿no? Porque él no consigue controlar ¿cómo se llama? Ese hotel ahí, ese mercader africano que él quería construir, y empieza a Y crear una estructura es corporal. una perspectiva bastante racista, por otra parte. Sí, no, pero porque es la connotación que él coloca así, ¿no? Porque él dice que después se pinta de chocolate y todo eso. Pero sacando todas esas cuestiones, porque también es la diferencia de tiempo y Ya. circunstancias culturales, ¿no? Yo creo que él lo que hace, a mí cuando cuando reviso aquella frase que está en la página 19, dice, solo el arrebato del arte logra las horas parezcan minutos, porque era la exploración de él por él mismo. Yo creo que es una de las frases más auténticas de buscar, ¿no? Y eso es lo que todos buscamos con los actores. Por ejemplo, el actor siempre quiere tener un padre que le diga, ¿y ahora dónde me paro? ¿A dónde voy? ¿A dónde me... ¿Y cómo digo esta frase? Entonces ahí dice, bueno, ahora le toca a usted. Entonces empieza usted a revisar y viene el arrebato de su cuerpo que empieza a respirar y empieza a crear, empieza a espaliar, ¿cómo se llama? Expande una serie de semblant, porque no es uno solo, sino que él empieza como a investigar, dice, "Ah, bueno, son este, vestuario, maquillaje, pasa para el otro, no, este era como yo hablo, faca, no sé cómo, la faca, no, ¿cómo se llama? El cuchillo aquí en el cinturón, es decir, cuando tú ves todas esas características, dice, claro, él está tratando de ubicar dónde es que su cuerpo se entra en ese sistema en el cual él pueda dar una información para otra X persona, no sé, público, lo que sea, y después eso desemboca en una cuestión así súper interesante de lo que es y lo que hemos venido hablando desde hace un tiempo aquí en este grupo, que es la no repetición, mm, ¿sí? Porque todo va hacia allá, es decir, ese arrebato de estar investigando, se dio cuenta de que su cuerpo, si repetía, iba a ser crea un vicio, ¿no? Crea un círculo, es como una fórmula fácil de encontrar algo. Y cuando encuentra la no repetición, escribe una frase acá que dice, sí, es el ensayo, el momento de hacer crecer y de modificar lo no prefabricado, que es una barrera. Es decir, cuando el actor llega, siempre tiene una prefábrica y la no repetición es, sácala de ahí, tú ya tira ese planeamiento que tú tenías y lo vamos a hacer diferente. Entonces, el semblante del actor empieza a adaptar y crea como una líneas, empieza a lanzar como muchas líneas y empieza a decir, bueno, entonces ahora cuál es mi conflicto. Y viene todo el conflicto del desespero del actor, el desespero, no sé, porque al final de todo, ya para ir hablando un poquito de spoiler, esa palabra socorro que al final dice la ujú. mujer, me acordó mucho de aquel libro de Eugenio Barba de La Canoa de Papel, cuando él dice que él estaba viendo una ópera y estaban todos cantando y le llamaba la atención era el caballo, porque era el más auténtico que estaba sobre el escenario, ¿no?
Y yo creo que ahí va, Stanislavski está planteando eso, es decir, el que va a llamar la atención es que el que consigue que el cuerpo de verdad está activo, se mueve, está atento y está creando, no es un cuerpo pasivo, es el cuerpo de la actividad. Y ese es el gran compromiso que tenemos todos los que trabajamos con la escena, ¿no? Cómo ese cuerpo se mantiene activo, cómo se mantiene activo, cómo es que va creando, así sea un silencio, un vacío, ese está en actividad constante, ¿no? Y ahí yo coloqué ahí, bueno, la creación del subconsciente, de la naturaleza, bueno, todo eso que él va hablando de subconsciente, no subconsciente, conciencia, no conciencia, porque es muy difícil. Yo creo que todos tenemos ese conflicto aquí. ¿Dónde está de verdad mi cuerpo cuando se expone allá? ¿Cómo hace para llegar a ese punto? Eso era la primera reunión que tuvimos, ella hablaba de que ella había hecho un personaje de una señora que se cantaba, no sé, que cantaba y que, ¿sí se acuerdan? Que era como un cabaret, ¿no? Sí, chela, era una cosa así, ¿te acuerdas de aquel personaje que tú hablabas mucho? ¿Cómo llega a ese performance? ¿Cómo se consigue eso? ¿Fue mera casualidad o hay un proceso por dentro que está empujando a algo? Hay un sentido, una sensación, hay un cuerpo que está vivo, ¿no? No sé, ahí dejo esa pregunta que sé que todos tienen la respuesta. Yo creo que deberíamos en estos momentos, no en este primer capítulo, yo no hablaría del actor. Todavía me parece que no hay actor. Hay un aprendiz, es una primera clase a la que él asiste en donde le dicen que va a subir al escenario a hacer algo eh, con la presencia de espectadores y, y le dan, digamos, el primer párrafo, que Rostov en el primer párrafo recibe a estos talleristas por primera vez y como si fuera una especie de analista, fija las condiciones del encuadre. ¿No es cierto? Van ustedes, dice, subir al escenario como si hubiera presencia de espectadores, con las autoridades del teatro. Su deseo, dice que el deseo del maestro, él piensa que el deseo de Tolstoy, imagina, era vernos en el ambiente de la representación, actuando en el animado, entre decorados, caracterizados y ante las candilejas. Solo así dijo que sería posible juzgar nuestras aptitudes dramáticas. Entonces, fija una consigna, les da una tarea. Recuerden que el libro se llama El trabajo. Le da una tarea a un aprendiz, a alguien que nunca, todavía no es actor, ni siquiera es fichón de actor. Alguien que tiene, digamos, la deseo o demanda de serlo. Entonces, este encuadre dice la oración que inicia el segundo párrafo, que a mí me tocó fuertísimo. Los alumnos quedaron pasmados de asombro. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo abren ustedes un taller para principiantes? A mí no me interesa tanto, porque en lo que vos planteaste, en lo que José planteó, vamos a llegar en su momento. Que el planteo del cuerpo, él hace con el tema de Otelo, con el tema del personaje, con el tema del espejo, es todo un pivotar entre un estereotipo de un africano, un estereotipo del personaje de Shakespeare, un reflejo. Recuerden lo que les conté la vez pasada cuando yo me miro en el espejo y me veo viejito, pero no me siento viejito. Entonces, eh, esa es una dialéctica que viene después. Vamos a ver, lleguemos, pero a mí me interesaría ir rascando el texto así, casi palabra por palabra, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que los alumnos quedaron pasmados de asombro? ¿O ustedes cómo inician un taller con principiantes? ¿Qué esperan? ¿Qué expectativas tienen?
¿cómo saben que van a... También podríamos decir en un ensayo, ¿no es cierto? Es decir, vienen actores con distintas formaciones, distintas escuelas, y de pronto ustedes tienen que homogeneizar un poquito eso para poder llevar adelante un proceso de un proyecto de montaje. Pero digamos, este primer encuentro, pues, producen esta pasmación de asombro, o buscan otra mirada. No, 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 Ahí, no se escucha. Sí, perdón. Sí, Cipriano. sí, ¿se escucha ahí? Perdón, no sé si se Sí, escucha. sí, ahora Sí. sí. Sí se escucha. No, perdón. No, volviendo al párrafo anterior, en realidad, es el pasmado también tiene que ver con el encuentro con el teatro. Digo, tanto con el edificio teatral como algo extraordinario, Ujú. como la situación de sorpresa frente a esa situación. A mí, de verdad, como yo trabajo en teatros independientes tan chiquitos y en espacios tan hogareño, que cada vez que entro a un teatro me pasa lo mismo, quedo pasmado, digamos, ¿no? Frente a semejante maquinaria, frente a semejantes espacios, digo, no sé qué hacer, no sé qué hacer, realmente, es un poco lo que le pasa a este personaje. Me pregunto, tanto entrenamientos en pequeños teatros, en pequeños lugares, trabajos tan chiquitos, de pronto uno entra a estos espacios donde se amplifica todo, donde el cuerpo toma una proporción en relación al espacio muy extraordinaria. eh, y estaba tratando de acordarme, yo hace mucho que no trabajo con principiantes, yo trabajo hace ya muchos años con actores ya como en cuarto año de la carrera o ya gente formada, ¿no? Pero sí recuerdo esas primeras experiencias y también recuerdo mi propia experiencia de ese encuentro también, que un poco lo que decía José antes, que hay algo del tiempo que se dilata, que Mm, se genera otra perspectiva. También ese pasmado tiene que ver con esa percepción otra, me parece a mí, que es tanto del espacio Ujú. como de las posibilidades del propio cuerpo, de lo que sucede. Dice, ¿qué es esto? Esa es la pregunta, ¿no? Y que da mucho vértigo y mucho placer al mismo tiempo, y lo asocio a eso, digamos, a ese momento de asombro, realmente de asombro. Es como una salida de lo cotidiano, ¿no? Entras, tienes una imagen de tu cuerpo, vas con toda la potencia y toda la pretensión de que vas a ser una gran estrella y te van a dar un Oscar. Y resulta que entras en un teatro de estos institucionalizados, el cuerpo se te achica terriblemente porque te sentís un piojo arriba de un escenario de estos enormes teatros a la italiana, ¿no? Claro, la diferencia con una formación más en teatro independiente también tiene otras variabilidades. Acá yo estoy viendo la consigna de Torsov es interesante porque fija el marco, da las pautas para cómo tienen que trabajar, pero además les abre una puerta terrible. Y es que dice, montaría un espectáculo en el que debíamos interpretar algún fragmento de nuestra elección. Creo que ahí es el primer paso del pasmado. ¿Qué Mm. voy a representar? Voy a interpretar más que representar. Les dice interpretar. Van a saber lo que dice en ruso, qué sé yo. Pero acá nos atenemos a la traducción. Pero la idea es que eh, poner al muchachito, la muchachita, no solo ahora en el espasmo de, de que su cuerpo su imagen del cuerpo parecía llena de potencia, va con muchas ganas, que enseguida lo va a sacar, como este tipo que cree que enseguida va a poder hacer el Otelo. Y fíjense ustedes la soberbia, ¿no? De este pibe, no nada más ni nada menos que se va a Shakespeare. O sea, no dice voy a tomar
un personajito secundario de, qué sé yo, de un autor de tercer rango en el teatro ruso, sino que se va Shakespeare. Creo que ahí es donde tenemos mucho de lo que pasa con los principiantes, ¿no? Yo no tenía esa formación, nunca hice formación de actores, pero en mi taller en Whittier, los chicos venían con la idea, bueno, no de hacer Shakespeare, porque estábamos en otra zona, ellos querían hacer personajes que ven en el cine de Hollywood. Entonces, o de la televisión, ¿no? Cosas de la telenovela. Y yo decía, bueno, no, bueno, yo dice, bueno, ya vamos a ver, ya vamos a ver. Por ahora todo el mundo se saca los zapatos, yo planteaba otras pautas. Era el sacarse los zapatos, traer ropa cómoda, nos vamos a revolcar por el suelo, va a haber mucho trabajo físico y ahora empezamos a hacer 1 hora y media de intenso trabajo corporal. Y no había personaje, no había nada. Eso ya aparecería, porque finalmente lo iban a construir ellos. No trabajábamos sobre. Las veces que intenté montar una obra de texto en el taller, fue un fracaso total. Fracaso total. Los pibes no pueden. Estos pibes que no son actores, tomaban nada más que este curso porque les gustó, porque lo necesitaban para graduarse, pero en principio no habían visto obras de teatro, nunca van al teatro, entonces era otro encuadre. Pero aquí esto de que el maestro les dice, elijan un fragmento, la elección, o sea, les pone en tela de dilema, ¿qué voy a hacer? Porque en esa elección, Soft va a medir las pretensiones, me parece, que tienen estos aprendices, ¿no? De acuerdo a lo que eligen. Entonces, me parece que ese sería un primer paso del pasmado, ¿no? Y luego el segundo es este teatro monumental que reduce, confronta el cuerpo imaginario con un cuerpo, ¿cómo poder decirlo? Un cuerpo ubicado en un campo desconocido, el campo de la actuación. Porque, veamos esto, olvidemos Stanislavski ahora. Ustedes, como dijo Cipriano, entran a uno de estos teatros al escenario y ven ese tremenda, cientos de butacas, desde el piso hasta el techo, unas distancias para las cuales la voz que ustedes usan no les sirve. ¿Te acuerdan que en la reunión anterior hablamos de la impotencia y la imposibilidad? Entonces, a mí me parece que cuando lo ubican los pibes estos en el marco arquitectónico, social del teatro, porque no es solo un lugar, es un agujero, se enfrentan a ese agujero enorme, encima les dice que va a haber público, o sea que van a hacer su primera experiencia con público, una cosa tremenda, la exigencia. Y me parece que ahí como que el cuerpo confronta la impotencia, confronta la mirada del otro, a lo mejor como decía Cipriano en una salita del teatro independiente, donde por ahí ni siquiera hay demarcado escenario y platea, y bueno, usamos la salita como un estudio. Esta sensación no es tan brutal, pero empezar poniendo a los pibes en un escenario de sala a la italiana así tradicional, enorme, me parece que en esta narración es muy fuerte, porque afecta la noción, como decía José, del cuerpo, afecta la noción del tiempo. Empieza a tenerse percepción de otro tiempo, de otro espacio, de otro código, de otras miradas, de otros ojos. Porque también muchos de estos teatros, él habla acá de las bambalinas, de los decorados, toda la maquinaria teatral
el público no ve, pero que el actor sabe que tiene sobre la cabeza. ¿Mm? Entonces yo me acuerdo que en la primera obra que hice, que escribí, que dirigí en Tucumán durante la dictadura, cuando no había nada, Carlos Alsina escribió una, y yo escribí una que llamó El Paraíso de las Hormigas. Y en El Paraíso de las Hormigas, la plantilla de luces, que eran muy poquitas por otra parte, porque era una salita en un hotel, se bajaban y aplastaban a los actores que al final tenían que trabajar casi en esta posición, porque era una cosa opresiva esas luces. Entonces de pronto se mostraba que había una maquinaria teatral que controla el espectáculo, ¿no? Que lo pauta, que lo cronometriza, no sé cómo decirlo. Entonces, a mí me parece que de pronto cuando uno entra en estos teatros y ve todo lo que lo rodea, todo lo que está atrás, todo lo que está a los costados, mijito, eso es una chocarse con la castración, ¿no? O sea, ¿yo cómo voy a hacer con todo esto? ¿Qué voy a hacer con todo esto? Ahora, vuelvo a la pregunta, que a mí me interesa la pregunta de, tomando lo que la Chela planteaba la vez pasada, ¿cómo había cambiado el tiempo del verbo? ¿Cómo empezarían ustedes hoy, después de este año de charlas en este grupo, un taller de teatro con principiantes? ¿Cómo lo empezarían? Es una pregunta que les hago a ustedes, retórica, porque me la hago también para mí. O sea, ¿cómo empezaría yo un taller de teatro para principiantes? Yo nunca hice eso, no sé cómo se hace. Entonces, digamos, para estudiantes que quieren ser actores. Mis estudiantes no querían ser actores, querían simplemente tomar una horita y pasar una experiencia, ¿no? Entonces, pero yo no sé cómo se haría eso. O cómo creen ustedes que algunos maestros que conocen lo hacen. Ahí pueden relatar algo de lo que conocen. Yo yo lo que conozco es básicamente experiencias del cuerpo, primeras, digamos, por lo menos en la tradición cordobesa eso ha sido como muy fuerte. Distinta a la tradición porteña, que también he visto, donde se entregan fragmentos de texto para leer o para interpretar o presentaciones personales. Me estoy acordando de una clase que hice con Alejandra Boero, una primer clase con Alejandra Boero, yo tenía 20 años, y Alejandra nos hacía, digo, es similar a la experiencia, nos hacía subir a una tarima chiquita, o sea, del piso normal a una tarima muy pequeña, y me acuerdo que nos daba pequeña oración para decir, no mucho más que eso. Pero la experiencia de pasar del piso a la tarima era un vértigo, me acuerdo, era como un cambio, un señalamiento de la actuación y de la no actuación. Estoy hablando de una escuela muy tradicional, como la que era Alejandra Boero en ese momento, y yo tenía 20 años en ese momento. Pero me acuerdo de eso. Acá en Córdoba me parece que, por lo que yo escucho y por lo que veo, se empieza más con juegos corporales, con juegos de atención, con juegos de apreciación del propio cuerpo, como yo lo que he estado viendo es eso, ¿no? Pero se me vienen a la cabeza estas dos posibilidades yo no sé qué haría hoy, creo que me agarraría la Hoy cabeza, diría, ay Dios sí, mío, qué difícil, el hoy qué es problemático. responsabilidad, Claro, pero yo por eso hago, porque qué creo que responsabilidad. el objetivo de estas charlas no es tanto entender a Stanislavski, sino No, es en ver todo lo que se ha jugado, se juega en la formación actoral, que ese es el tema que creo que va a ser el de este año, y lo que nosotros podemos imaginar. La vez pasada teníamos el ejercicio de José, de los que caminaban hacia la silla y hacían un gesto, ¿no? Que ahí no empieza con ningún trabajo corporal, digamos, es una pauta de caminar, no empieza con ningún texto, simplemente dice, camine hacia la silla todos, siéntese y alguno de ustedes largue un gesto. Y ese gesto luego es versionado por el resto. Y luego yo agregué la posibilidad de alterar eso y hacer una secuencia, etc. Ahora, ahí estamos ante un comienzo que no tiene que ver con la formación actoral, que se podría poner en una primera reunión este, con aprendices,
y donde el mismo José decía que había un tipo que era un poco mayor y decía, ¿y esto para qué? ¿No? O sea, ¿para qué? Bueno, y claro, es imposible explicarle a un tipo que recién inicia un taller, no me voy a sentar a dar una conferencia de por qué estoy implementando este ejercicio. Entonces, hágalo y déjese de joder. Ahora, a partir de ahí, no obstante, como vimos en el ejemplo de José, los cuerpos se alteraban. Los cuerpos se alteran. Entonces, por eso insisto, es decir, por un lado, vemos esto que nos dice Stanislavski, vemos esto que hacía Alejandra Boero, a quien entrevisté, una mujer impresionante, eh, Impresionante. impresionante, bueno, bastante autoritaria también, pero, y, y, y luego otras posibilidades de comenzarse, cómo diseñaríamos, que por ahí podemos ir viendo estas, en función de todo lo que hablamos hasta ahora, esto de llegar a este cuerpo pulsional, a este cogito nocturno creativo, que es la misma postura de Stanislavski, cómo llegar ahí, como dijo José, cómo llegar a esto creativo, no subconsciente, él habla de subconsciente, nunca define lo que es, pero de alguna manera es cómo nosotros podemos ir sacando cierto rédito de todo esto, como para generar otro tipo de dinámica, ¿no? Otra figura de actor, otra, no sé cómo llamarlo, otro semblante, a partir de nuevas vías, no sé. A mí me parece que ese ejercicio de caminar hasta la silla podría ser un ejercicio de una primera reunión. ¿Se lo pusiste, José, en la primera reunión con este grupo o en cualquier otro momento? No, ese ejercicio ya lo hago cuando ya el grupo tiene como ya cierto espacio, ¿no? Porque las primeras reuniones son precisamente de diagnóstico corporal, es decir, los pongo a caminar en el espacio, secuencia, seguir, reviso mucho lo que es la cuestión psicomotriz, ¿no? Que fue que aprendí con la compañía de teatro, cuando trabajaba en Venezuela, la compañía regional de teatro, era muy diferente al trabajo que se hacía con la escuela de teatro. En la escuela de teatro hacían exactamente eso. Tú llegabas el primer día, va a aprender este pedazo aquí, fragmento, haga una improvisación, yo no entiendo. Pero entonces cuando fui a la compañía de teatro, me quedé así, ¿cómo se llama? Como compré esa idea, porque ahí había varios profesores que venían incluso de Cuba y de Perú y tal. Entonces era así, el primer día de clase te metían una semana así, cuando terminaba la semana te decía, no quiero más de esto, ¿no? Entonces era mucho esfuerzo físico. Entonces yo hago eso con los actores, no es que hago esa intensidad física, sí, sería súper interesante, ¿no? Pero cuando llegan, sí hago como muchas secuencias físicas, trabajos de coordinación entre ellos mismos, de ubicarse en el espacio. Hay hay una secuencia de una obra ¿cómo de Beckett, que es una secuencia, hay cuatro actores en cuatro esquinas, y ellos se van cruzando en el centro y hacen un círculo y siguen para el otro lado. Es bien compleja. Eso lo hago como en la segunda semana, sí, cuando vamos a trabajar psicomotriz, y ahí cuando están cruzándose los actores, los pongo a improvisar que haga como un perro, haga como que usted es una señora que está esperando el autobús, pero va caminando rápido y no sé, nunca chocan, ¿no? Entonces ahí ya empiezo como a vender la idea de cómo quiero hacer el teatro. No me gusta mucho que ellos aprendan nada de memoria ni que empiecen a improvisar así, sin ninguna base, porque creo que el cuerpo queda huérfano, ¿no? No me gusta eso, no me gusta el actor huérfano, me gusta más el que depende al principio y después sí se libere porque ya podemos trabajar, ya cuando pasan varias sesiones, incluso cuando yo trabajaba con la compañía de teatro en Venezuela, con la compañía regional, que yo recibía a los primeros actores, ya cuando ya tenía una experiencia yo que estaba, pertenecía al elenco, eh, yo me encargué de recibir los primeros talleres para actores nuevos y se hacía ese trabajo, corporal, era mucho de danza contemporánea,
contacto de cuerpo, era muy importante abrazarse, tocarse, agarrarse los cachetes, las orejas. Era una cosa así que todo el mundo, hasta que una actriz me dijo, profe, yo no soy promiscua, no, tranquilo, aquí no estamos haciendo nada de eso. Entonces, son cuestiones que pasan, ¿no? Entonces, me gusta mucho ese contacto físico, me gusta más el contacto físico que ellos a que el actor empiece como a tratar de crear un personaje donde no hay nada. Porque, o sea, yo me pongo en este papel. Si yo soy nuevo en una actividad y llego ese día a hacerlo, ponga otra actividad, cualquier otra, en deporte, me dicen, entre, me muero. Entonces yo ponerme en los zapatos de ese principiante que no tiene idea, como tú dices, ¿no? Como decía Cipriano, ¿no? Tiene como unas estructuras que, por ejemplo, ¿cómo se llama? Que vienen de pensando que en Hollywood, Teatro Gigante, el musical de Cats, sí, algunos llegan así, profe, podemos hacer el festival, el musical de Cats, por Dios. Entonces yo hago como que no escuché eso, pero sí lo escucho para saber dónde están ubicados. Y comienzo la secuencia de ejercicios, ejercicio. Ejercicio es fastidioso, incluso yo también a veces me canso de tanto que trabajo, pero cada día va creciendo un poco, cada día un poco. Y siempre al final de cada sesión, cuando faltan 15 minutos para terminar la sesión, paro todo y hacemos un círculo y le pregunto, Gustavo, ¿usted cómo se siente hoy? Pero diga la verdad, o sea, diga si tiene ganas de irse. Entonces, no, tu profe, aprendí tal cosa. Chela, dígame usted ahora. Entonces, profe, Y así van todos, ¿no? Entonces, usted va a regresar. No, nunca hago esa pregunta, ¿no? Bueno, nos vemos. El que regrese es porque tiene algo ahí en la cabeza que se le movió en el cuerpo, ¿eh? Y después empiezo a dar algunos textos así separados, no tienen nada que ver un texto con otro. Por ejemplo, yo puedo dar para Sandra, doy un texto de Lope de Vega, y después a Carla le doy uno así de Cortés, de Ramón Cortés. Entonces, por Dios, ¿qué tiene que ver esto con eso? No es que son trabajos diferenciados, porque es dependiendo de lo que yo estoy viendo de cada uno de ellos. Tampoco es que uno sabe todo, ¿no? Pero sí es como crear esas experiencias y que ellos mismos se vean cómo van construyendo sus personajes. Y hago ejercicios y repite, y repite, y repite, y repite. Y entonces, pero no es una repetición constante, es esa no repetición de la que yo estaba conversando aquí del capítulo cuando me lo vi y dije, claro, porque es que todos aquí, todos hacemos teatro, sí, y Carla casi performance, todos hacemos repetición de repetición de repetición. El ensayo es la cosa más horrible que existe sobre la tierra, pero es la más importante, porque es donde aparece todo. Tú dices otra vez, por Dios, esa línea, esa parte, esa frase que dice el personaje, lo repito y lo repito no sé cuántas veces, ya estoy que me duele la cabeza de tanto decirlo, pero el cuerpo se va adaptando de una forma, cada vez que pasa por esa repetición, crece o reduce, ¿no? Pero es una propuesta. Ahora, Y lo yo que, aprendí eso, aprendí, disculpa, porque cuando yo aprendí con los maestros allá en Venezuela era, todos los días usted viene a un ensayo, usted tiene que hacer algo nuevo, porque usted me repite lo mismo de ayer, no sirve y se va, entonces uno queda así, desarmado. Entonces, a veces hago eso con mis actores. Disculpa. lo que tomo de todo lo que decís es, y de lo que venimos hablando, es, hay distintas, las primeras reuniones, o las primeras dos, tres reuniones, son lo que vos llamaste de diagnóstico. Cada maestro hará su diagnóstico de acuerdo a su formación, su experiencia, su manera de sus objetivos. Entonces, en este caso de Stanislavski es bastante brutal. En el caso de Alejandra Buero es bastante parecido, o sea, suba, diga una oración, suba una tarima, diga una oración, lo cual lo pone al actor en escucharse a sí mismo, en ofrecerse como punto de confluencia de las miradas de los demás, es muy fuerte. Ahora, la otra cosa que vos planteaste es cuando vos, una parte primero dijiste, los talleristas estos que vienen no tienen idea. Sí tienen idea, vienen con ideas, que son estas que después dijiste,
actores que han visto, actores que les gustan, cine, televisión, las experiencias que hayan tenido con lo que ellos piensan que es un actor, nunca imaginan que hay un trabajo terrible que hacer para ser un actor, en que tienen los elementos para hacerlo. La otra cosa es que, respecto de todo lo que se planteó José y lo que estamos hablando, es yo también al final de las sesiones lo siento, pero no le pregunto qué sintieron. Yo les pregunto si me pueden contar qué hicimos, qué pasó hoy, qué es lo que hicimos. Entonces, ellos comienzan, sí, en el taller mío, pues digo, nunca lo pensé como formación actoral, pero sí tenía que formarlos. Ahora, lo que vos decías cuando dijiste, algunos no vuelven. Cuando empezamos esos 6 años que estuvimos en el Pasadena City College con Lola, Lola quería empezar a hacer teatro con los estudiantes. La ventaja que tenía es que la convocatoria era para estudiar, no lo que iban a venir a hacer no servía para nada del currículo. Era algo que lo hacían porque se les cantaban las pelotas. Entonces, el primer día, todos los años mandaba la convocatoria. Después se quedó un grupito de unos 7, 8. Tuvo 6 años que sí lograron formarse, al punto que una de las chicas, que por otra parte era súper talentosa, aunque ella solo quería ser una actriz, no le interesaba ser actriz ni nada de eso, pero un día, cuando ya se cerró el programa por distintos motivos, esta piba se fue a hacer audiciones en Hollywood. Y enseguidita la tomaron. Pero ella no aguantó ni 2 meses porque dice que ella se había acostumbrado a trabajar conmigo y que eso no podía soportar la forma de trabajo a la que la sometían en Hollywood. Pero voy a esto. El primera reunión de la convocatoria se presentaban unos 70 estudiantes que querían hacer teatro. Y yo creo que les dije, yo generalmente, acá a lo mejor en este grupo hablo demasiado, pero yo en el teatro yo no hablo. Teníamos un auditorio, no era una sala de teatro, era un auditorio, pero sí tenía un escenario y ahí era donde trabajábamos. Entonces se subían y yo decía, por favor, se sacan los zapatos, vamos a hacer trabajo, empezaba a hacer un trabajo corporal. Párense bien, vean esto, miren al frente, vamos a mover el hombro. Y relajamos. Y yo trabajaba 2 horas con eso, lo que vos decís, espacio, la idea de distancia, la idea de velocidad, no sé, qué sé yo, ejercicios que yo tomé de distintos maestros o que tomé de distintas experiencias. Pero la segunda reunión, si llegaban 20, ya eran muchos. En la tercera, si tenías 7 u 8, llámate contento. Porque lo que yo hacía no respondía al ideal de actor que ellos traían. Era ese ideal de actor psicodramático, todo psicológico, en el que iban a llorar o reír o representar un personaje, no sé qué. Yo no hacía. Entonces, ahora, los que se quedaban comenzaban a entender de qué se trataba. Y esos son los que después se quedaron casi 6 años. 6 años estuvimos, hicimos cosas impresionantes. Yo no sé si podría ser con actores profesionales. Por otra parte, siempre eran experimentales, obviamente. Entonces, pero la otra cosa que José marcó, por lo menos me parece que es muy importante en un inicio de taller, no sé qué les parece a ustedes, es la necesidad de que se vean integrados a un grupo, comiencen a ver estas relaciones de grupo, porque me parece, acá en el texto de Stanislavski, él marca la relación con el actor que va a ser de Yago, ¿no es cierto? Es decir, si tomáramos la famosa palabra de uno de los grandes psicoanalistas argentinos, Jean Rivière, ¿no es cierto? La cuestión del vínculo.
establecer vínculos. Por eso mi ejercicio de la ronda esa era que los vínculos estaban obturados por temas de género, prejuicios racistas, prejuicios de clase. Entonces ese ejercicio me ahorraba una cantidad de cosas, pero formulaba el vínculo, porque el vínculo me parecía que si va a haber un trabajo grupal, y el teatro es grupal, aunque sea un monólogo, el teatro es grupal, porque aunque estés solo en el escenario, estás pendiente de iluminadores, sonidistas, de aquello y del otro, de la mirada de los demás, entonces siempre grupal. Entonces me parece que la cuestión del vínculo, retomo otro de los temas que nos preocupó en una de las reuniones, que es la creencia. ¿Se acuerdan que hablamos de la creencia? Yo tengo que creer y confiar en esa creencia, que el iluminador va a reponerme la luz cuando yo realmente la necesite y donde la necesite. Porque si salgo sin confiar, como me ha pasado a mí con un iluminador en Tucumán, de pronto ponía la cosa y como le quedaban unos 15 minutos, se iba hasta el barcito ahí a la vuelta del teatro del Hotel Metropol a tomarse un cafecito y volvía porque decía que le daba tiempo para el cambio de la luz. Una cosa terrible. Entonces, yo creo que aquí creencia, el tema del vínculo, el tema de la conciencia grupal, porque en definitiva no aparece mucho aquí en el relato que hace Stanislavski en este primer capítulo, de cómo lo ayudó el Yago ese, y ese compañero que le hacía de Yago. Todavía no habla mucho de eso. Entonces, ¿cómo? Ay, no sé quién habló. Bueno, entonces, creo que acá tenemos unas ideas de disparadores que nos podemos interrogar. Sí, Para a mí nosotros, también me, no, que ¿cómo? a mí también me pasó que al leer lo leí la verdad por encima un ratito antes de la reunión y me acordé que ese texto fue el primer texto que yo leí la primera vez que hice un taller de teatro, me lo habrán recomendado, no sé qué, y fue el primer libro que yo tuve. Y sí, también me llevó al primer encuentro con el teatro. No me estaba tratando de acordar qué cosas pensé, pero sí me acuerdo que me pareció algo fascinante y súper difícil, súper como difícil, inalcanzable, como de un largo trayecto. Y también me llevó ahora a pensar en los encuentros con... Bueno, y en ese primer taller que yo hice, pasó tal cual eso, éramos un montón, pero en muy poquito tiempo, quedamos dos nada más y el taller se cerró. Así que nos mandaron a otro taller donde iban llegando todos los que, o sea, como los que iban quedando de este taller de dos en dos, nos mandaron a otro taller con otro profe que nos iba recibiendo y ahí hice un grupo que estuvimos varios años, como que éramos, y de ahí eso me llevó a pensar de que el teatro más allá me llevó ahora a pensar y a recordar por qué tampoco me gusta dar para principiantes, porque es ese estrés de tener que captar y quizás el teatro no es para todos. Que mucha gente va con una idea, una imagen de qué va a ser hacer teatro, y la realidad es que de un número de personas, siempre un número muy pequeño realmente va a querer dedicarse o hacer o explorar más en el teatro. Y, y también eso, como quedan pocas clases, nunca di para totalmente principiantes, pero sí me ha pasado que en un grupo haya habido dos o tres personas que hacen teatro por primera vez, y sí, eso de las preguntas y el que para qué esto, o que no quieren, o que les parece ridículo los ejercicios, O los promiscuos. corren mucho del lugar, sí. Y hoy también me pasó que yo me inscribí, algo que hago de vez en cuando, me inscribo como a la junta del secundario y jamás fui a dar clase en secundario, pero creo que es por este miedo. Digo, qué difícil debe ser dar clases de algo a alguien que no quiere. O sea, los chicos del secundario por ahí no quieren muchas cosas, pero me parece que el teatro debe ser muy difícil. Y bueno, hasta ahora nunca me animé, digamos, yo me inscribo en la junta y todo y no voy.
y me imaginaba cómo daría una primera clase, justo estaba fantaseando ese libro. Y bueno, yo les diría, el que no quiera participar, no sé, escriba, haga garabato, escriba una carta de amor, lo único que después me muestren todo. O sea, pensaba cómo, qué difícil dar una clase de teatro a gente principiante, eso. Y sí, me llevó al primer encuentro con el teatro, el texto este. El miedo tuyo, Sandra, eh, se corresponde con me parece, con el miedo eh, del principiante. En el Claro. caso del texto este de Stanislavski, este primer capítulo es el capítulo de lo que yo llamaría, yo le pondría de título La frustración. Es donde se le quiebra todo. O sea, todo ese frustrante, sale un momento de júbilo que luego Torsov se lo pincha el globo. Entonces, pero es el texto y yo creo que la clave, vuelvo al título, estos, no todo el mundo, el teatro, y pienso que algunos lo huelen y por eso no vuelven, ser actor significa, y tomamos el tema de la reunión pasada, conocerse a sí mismo, explorarse a sí mismo. No todo el mundo está dispuesto a eso, por eso también el mismo Grotowski tenía un proceso de selección de quiénes iban a trabajar con él y tenía todo ese, una especie de formato apostólico. Cuando vino acá a California, solo 12 personas eran como los apóstoles, ¿no? Entonces, y era un proceso de selección terrible para ver quién aguantaba, y por eso creo todas esas voces de Grotowski, la gente pensaba que era como medio delirante, ¿no? Pero era un poco para pasmarlos, ¿no? El que se pasmaba no se quedaba. Entonces, y creo que, eh, creo que este capítulo es el capítulo de la frustración del show, ¿no? Un show que viene con este ideal de ser actor y con ideales promovidos por los medios y por lo que sea, y de pronto se encuentra con que no sabe, o el maestro le muestra que no sabe ni levantar un brazo. Joder. Mis estudiantes, como les dije que una vez, incluso tenía a veces estos chicos que eran atletas y eran impresionantes trabajo que hacían a nivel físico, ¿no? Pero cuando yo les decía, levante el hombro nada más, el hombro, y deje el brazo todo, y hacían así, no, el codo, no, el hombro, chicos, no encontraban el hombro. Y en el segundo encuentro venían con que le había dolido todo el cuerpo, y eso que están acostumbrados por el trabajo atlético. Pero les dolía todo el cuerpo porque había otro cuerpo acá que era al que yo estaba apelando. Entonces, no todo el mundo está dispuesto a entrar en ese infierno. A mí me recuerda una experiencia totalmente distinta tuvimos nosotros como grupo, porque los que iniciamos hace 20 años más o menos, de ellos hay 3 que seguimos. Y fue alrededor de que, como Cipriano dijo, la experiencia cordobesa tiene más que ver con el trabajo del cuerpo, venía de la expresión corporal uno de ellos. Entonces, y yo de la literatura, de manera que la primera obra que armamos, que propusimos, era una versión de Pedro Páramo, pero prácticamente con expresión corporal. El poco texto que tenía era un texto directamente de la obra de Rulfo, pero además el trabajo corporal siempre fue muy marcado hacia una danza. Esa obra trataba de un poco de decir algo acerca del momento que vivíamos. Se llamó Pueblo de un solo pájaro, porque en Santiago estábamos hace 40 años con el mismo gobernador
en esa época que nosotros lo hicimos, duró como 15 o 20 más. En las provincias del norte ha sido siempre así. Entonces, bueno, la experiencia del cuerpo era la experiencia de la expresión corporal que sí tenía algunos elementos donde se movilizaban sensaciones, otras cosas diferentes, no era la danza, sino la expresión corporal que tiene otras bases que yo no tengo. Yo tenía la literatura y venía de la danza contemporánea, más o menos. Mi compañero, César, es el que... Así que así fuimos llevando hasta que recién en las dos últimas obras introdujimos el lenguaje propio, el compuesto por cada uno, elaborado Mm. Pero en 20 años. no fue frustrante. No, Ok, no, no, para nada. Porque tampoco era ballet, era danza contemporánea. claro, claro. Aquí mirando en el... Gustavo, yo creo que esa experiencia es muy particular. Yo creo que por cada director, cada actor es muy diferente ese contacto, porque es ese choque del semblante, la forma como yo me entero con el otro, cómo interactúo con el otro es muy importante. Yo saber dónde estoy ubicado, ¿no? Por ejemplo, cómo es ese actor principiante que va a llegar culturalmente, cómo está ubicado, en qué patrones. Por ejemplo, tú siempre hablas de tus actores que están en Estados Unidos, en una universidad, no sé qué, que ven, como un estándar atlético, que son de cuestiones de ciencias políticas, legales, ¿no? ¿Ves? Es muy particular el target, ¿no? Dirían los niños. Y yo creo que cada uno de nosotros, por ejemplo, me imagino que el caso de lo que está diciendo Sandra, ella se va de inmediato a hablar de los adolescentes y ellos tienen, cómo sería darle clase a un principiante si no quiere. Sí, entonces es ese choque y eso es lo que nos está diciendo Stanislavski. Es cada uno de nosotros va a tener un choque, usted se va a chocar contra una pared y le va a doler porque el otro también existe y lo que usted está pensando es suyo, pero también va a tener que chocar porque no solamente es usted el centro del universo, no es usted con Shakespeare, es usted contra el mundo. Ya. ¿Eh? A mí me llamó la atención que luego dice, actuar en nuestro teatro, y ahí usa una palabra ahora religiosa, era un sacrilegio, una Ajá, sí. profanación del arte. Acá el alumno expresa una crítica terrible a la consigna que le han dado. O sea, me están, así como vos dijiste, yo no hago cosas promiscuas, es como que la misma queja, ¿no? Si este tipo me quiere hacer cosas, ya que me está violando realmente, es una cosa, me está forzando a subirme a un escenario y estoy en mi primera clase. ¿Mm? Luego, el soft que se comporta como Lacan, ¿no es cierto? Con lo del tiempo analítico, dice, quise pedir a Tortsov que la función se realizara en un lugar menos solemne. Encima el tipo le va a proponer al maestro que cambie su encuadre y sus reglas. Dice, pero el director salió del aula antes de que pudiera hablarle, ¿no? Entonces siempre la idea de que, bueno, esta es la consigna como en el análisis, ¿no? Cuando uno dice, bueno, lo que pasa cuando le marcan a uno en un análisis un punto jodido, y cuando uno empieza y dice, bueno, a justificarse, ¿no? Bueno, lo que pasó ese día, que no, terminó la sesión. Vaya y piénselo a sí mismo fuera de la sesión. Y luego seguimos con el análisis. O sea, yo no tengo por qué escuchar eso. El tipo el torso se va, el director salió del aula antes de que pudiera hablar. Impide como que de pronto fuerza y además impide la queja, no quiere escuchar nada. Y les dio tiempo libre para la elección
de los fragmentos, ¿no? Entonces, y dice, la ocurrencia de Arkady Nikolayevich despertó animadas discusiones. Acá tenemos otra cosa otra interesante. Supongamos que uno de nosotros va a abrir un taller y les da una pauta y se manda a mudar. Los deja, bueno, organícense, ahí tienen la tarea. Yo vengo a verlo todo esto en la próxima reunión. O sea, me voy. Acá estos tipos de pronto animadas discusiones. Al principio la aprobaron muy poco. Había un joven esbelto que ya había actuado en un pequeño teatro, una rubia alta y hermosa. Acá tenemos todos los estereotipos de todos los tipos y las minas que se creen galanes y que van a tener un papelito fundamental por la presencia física, ¿no? Llamada Sonia Vallenova, el pequeño y vivaracho Bienstock. O sea, estos son personajes que luego van a ir apareciendo, ¿no? Entonces, pero fíjense ahora lo que dice. Interesante. Pero poco a poco, también los demás empezamos a acostumbrarnos a la idea. ¿Qué es? Dice esto, acostumbrarse a la idea de quién. Que esto Del responde un maestro. poquito a lo de Sandra, o a lo que yo decía, ¿por qué no vuelven? Los que no vuelven no se acostumbran a la idea de quién. La idea del maestro, a la idea del amo, a la idea del otro. No se empiezan a... aprendices que deciden alienarse al otro, someterse al otro, sin la cual no pueden entrar en el grupo teatral que es un lazo social. Y acá se reproduce lo mismo que con la castración a nivel de la cultura. El lenguaje me marca, me saca goce, parte vital, y los estudiantes que creen que esa parte vital es tan importante y que no van a ir a que un tipo cualquiera los castre, no vuelven al taller. Hay otros que de pronto deciden pasar por esta circunstancia de alienarse a las ideas del otro, ver qué pasa. Unos duran más, otros duran menos, y otros duran y duran, ¿no? O sea que ahí se produce un proceso de filtrado, ¿no? Pero luego vendrá, imagino, un momento emancipatorio del otro. En principio, para llegar a emanciparse hay que someterse. Si no, ¿de qué me voy a emancipar? Entonces, acá, me parece como que está marcado. Ahora, fíjense que los pibes, cuando tienen en este momento, como dijo José, dentro de este contexto histórico, cuando tienen que elegir esos fragmentos, piensan en los grandes dramaturgos, o sea, no piensan en un escritorcito de cuarta, sino que van con Gogol, Ostrowski, Chekhov, y genios de la literatura universal. Esta pretensión, ¿no?, de la demanda del aprendiz, porque creo que ese es otro punto del diagnóstico que marcó, o sea, o que el miedo ese que marcó la Sandra, ¿qué demandas tendrán estos pendejos, no? Entonces, Con un ideal. claro, el tema del ideal. Vienen a demandar la realización de un ideal. Y se chocan con un ideal del yo, que es el ideal de actor en la cultura. Pero se chocan con el yo ideal, se dan cuenta, no le alcanza. Por ejemplo, en esos trabajos que José planteaba y que yo también hago, con el tema de las distancias, de ubicarse en el espacio y todo. Cuando de pronto vos le decís, un estudiante tiene que caminar rápido, el otro tiene que caminar muy lento y coordinar tiempos y todo esto, te miran como dicen, es una boludez, yo te la hago en 2 minutos, ¿no? Ni hablar si son porteños, ¿no? Esta es la precisa, yo la tengo. Cuando la quieren hacer, no pueden. No es una cosa decirle, quiero que camines lentísimamente este punto
hasta este punto es algo terrible para el tipo manejar la temporalidad de un cuerpo en una cámara lenta. Y entonces ahí es donde ven, o cuando uno tiene que llegar a un punto y encontrarse con el otro que sale corriendo y vos y otro punto, ven que no se coordinan, que no calculan la distancia, no calculan el tiempo. Ahí se dan cuenta de el yo ideal no responde al ideal del yo. No responde. Ahí se frustran. Esa es una frustración terrible. Dice, nos parecía que hasta aquí podían llegar nuestras fuerzas. ¿Mm? Entonces acá aparece la palabra fuerza, que a nosotros nos ocupó mucho en reuniones anteriores, ¿no? Estas fuerzas. ¿A qué fuerzas? ¿Qué son las fuerzas? Me parece que aquí aparece toda la temática de la libido, ¿no? Que está ahí. Sí. De pronto se agota, ¿no? O no sirve, no abona el ejercicio. No se dan cuenta, o nunca lo calcularon, o nunca recibieron eso. Entonces pienso que aquí es bastante interesante todo esto. Luego dice, inadvertidamente, es decir, poquito nocturno, inconsciente, que le escapa a la conciencia, también nosotros fuimos abandonando nuestra humildad. Puta madre. Es decir, acá hay una exigencia del super yo moral, como diciendo, chiquito, bájate del trono porque aquí el trono no es del maestro. Entonces, aquí nos fuimos abandonando nuestra humildad. Me parece increíble. Hago una pregunta. Todo este enfoque, que es un enfoque como muy, perdón el ruido ambiente, que estoy en una sala de espera, ¿sí? Espero que me escuchen bien. Bueno, todo este planteo, que es un planteo pedagógico en realidad, también podría ser pensado como un planteo del actor. Sobre todo porque todo el tiempo está como la idea de interpretación, digamos, como que hay algo en el texto ¿La idea que de está qué, luchando. Cipriano? Interpretación, digamos, como Interpretación. si, claro, como si hubiese, es que es paradójico, ¿no? Porque el texto de Stanislavski plantea el problema de la interpretación, pero justamente la idea de la interpretación es la que se pone en duda. Entonces, pensaba como esta situación media doble. Por un lado es pedagógico, ¿no? Abandonar esto que señalas vos, ir hacia la propia humildad, pero también pensaba en el trabajo del actor profesional que tiene que abandonar cierta idea previa de lo que la obra es, ¿no? Me parecía que era doble, no sé cómo lo ves. También del actor que llega a trabajar con un director del cual escuchó mucho, idealizó, y se encuentra con una persona completamente diferente. A mí, cuando entrevisté a los directores, en muchos casos ocurría esta situación de actores que llegaban pensando que el director le iba a dar no sé cuántas pautas y que ellos iban a consagrar, ser dirigidos por el director, y cuando empezaban los primeros ensayos, estaban completamente perdidos, o sea, porque el director tenía estrategias o una personalidad. A veces en quien pienso, Carla, en Margulis. A mí me pasó con Margulis. Yo voy a entrevistar a Margulis en México, un genio, definitivamente un genio. De acuerdo. Y llego, el tipo me coordinamos con anticipación a mi viaje a México, la cita, la hora, el día, todo eso. Llego, el tipo pongo el grabador, le digo cómo vamos a hacer, que hay un cuestionario, y que por favor, como les pedí a todos, seguir el orden del cuestionario, porque voy a publicarlos en libros y quiero que todos tuvieran el mismo formato. El tipo se queda callado.
estaba con este otro director, que también está en el Citru, que ahora no me acuerdo cómo se llama, eh, que me salvó la situación porque yo no sabía qué hacer. Entonces yo les mando la primera pregunta, Margulis no la contesta, se queda callado. Me dice, mire, vamos a hacer una cosa, me dice Margulis. Ahora me voy a un ensayo. Usted mire lo que yo hago y contéstese usted las preguntas. Bueno, le digo, maestro, la verdad que esa no es la dinámica de mi proyecto, que yo no sé si estoy capacitado para responder las preguntas, solo de ver un ensayo. Entonces, ¿cómo se llama este director? Seguro, Carla, que tú lo conoces. Y estaba ahí, que estaban ellos tomando café, y me dice, bueno, dale, le dice a Margulis, vamos a responderle las preguntas. Entonces él se incluyó, porque yo no lo tenía en la lista para entrevistar a este otro director, pero al final los entrevisté a los dos. Y un poco con la ayuda y la motivación del otro director, Margulis fue largando cosas. Mi otra sensación de estar ante algo inesperado fue con el gran maestro en México, tal como se llama, el que murió, ay, Dios mío, ay, los nombres, me matan los nombres. ¿Cómo se llama el- bueno, ahora ya me va a venir. Me da una cita, aparte lo odié porque salí odiándolo. Eh, Todo el mundo, desde que yo había llegado a México, me hablaba maravillas de este hombre. Y, entonces yo me fui a ver una obrita en un barcito de un director mexicano que había vivido mucho tiempo en San Francisco y había hecho una obrita gay, que la montaba como a las 2 de la tarde en un barcito de Morondanga, perdido por la Ciudad de México. Entonces me voy a ver la obra, me quedo charlando con ellos, me interesó el proyecto, le dije que lo iba a entrevistar porque no tenía alguien que trabajara un teatro de género en ese momento en mi lista, y me tomo un taxi porque llovía horriblemente, me tomo un taxi, me voy a la casa de este director y llego y es una fachada con dos puertitas de metal grises. Toco el timbre, me atiende un señor de traje gris, corbata gris, pelo gris, y le digo, vengo a hacer la entrevista al maestro tal. Y me dice, soy yo. Y me dice, espera un momentito y vaya por la otra puerta. El tipo me dejó bajo la lluvia hasta que dio la vuelta y me abrió por la otra puerta. Me hacía ingresar a una sala en la que solo había una mesa gris y sillas grises. Nunca voy a olvidar eso. No era gris, más el día que estaba gris. Entonces empiezo a hacer las preguntas, que claro, me habían hablado tantas maravillas de este tipo. Yo me imaginé que este tipo se iba a explayar en las preguntas. El tipo me contestaba tipo telegrama. Yo aguanté. Llegué a la mitad del cuestionario. Y digo, mire maestro, si usted no me quiere contestar las preguntas, no tiene obligación de participar. Me dice, ¿por qué me dice eso? Le digo, porque usted me está haciendo entender, por ejemplo, que usted no trabaja sobre el escenario. Que me hablaba del trabajo de mesa. Me dice, es que yo nunca subo al escenario, todo es trabajo de mesa. Yo tenía tal ideal de este tipo, de todo lo que me habían hablado los grandes actores de México, que yo no podía entender cómo era que no pasaba. Le digo, ¿pero en qué momento pasa escenario? Dice, yo a último momento, cuando faltan un par de días para el estreno. Pero todo es trabajo de mesa. Yo la verdad es que no lo podía creer, así que traté de terminar el cuestionario y me fui húmedo porque me había mojado, no me ofreció ni un té. Y digo, Dios mío, Mendoza, ¿cómo se llamaba Mendoza? El director Mendoza. Dios mío. Eh, si ustedes buscan van a ver que es, como para los mexicanos, es el gran maestro del teatro mexicano. Mendoza, director mexicano. Ay, Héctor Mendoza. Héctor Mendoza.
Entonces, la verdad que fue una experiencia terrible para mí, porque retomo el tema, es decir, aprendices o actores que llegan a ensayo, para tomarlo de Cipriano, llegan con un ideal del director y tú lo frustras. No eres como el tipo se imaginó que tú dirigías. Así como decía José, esos que esperan que les digan cómo se dice una frase, dónde la tiene que decir, cómo la va a plantear. Tú no le das ninguna pauta. El tipo queda, como decía José la vez pasada, le sacás el falo y el tipo queda dando vuelta alrededor, no sabe dónde pararse. Entonces, ese tipo que necesita falo. Bueno, entonces, qué sé yo, creo que ahí es un tema pedagógico, también es un tema, yo ampliaría el dominio, el campo de la palabra pedagógico en este texto de Stanislavski, creo que es más que pedagógico, ¿no? No sé, artístico pedagógico si tú quieres, porque también estas cosas aparecen en los ensayos con actores profesionales, aparecen ahí. ¿Por qué no seguimos bajando con los parrafitos del texto? A mí me parece muy rico, porque yo esto lo había leído, lo leí hace mucho tiempo, cuando escribí el libro sobre Stanislavski, y yo no había leído Stanislavski en mi juventud ni nada de eso, porque yo no había hecho teatro nunca. Entonces, lo leí como una narración, pero ahora lo empecé a leer y como que me paro en cada palabra, digo, hijo de puta esto. Dios mío, da para... Miren esto, al volver a casa me encerré en mi habitación, agarré Otelo, me senté cómodamente en un sofá y con recogimiento abrí el libro y empecé la lectura. Por Dios, ¿qué sugiere a ustedes todo esto? Yo justo Una cosa había, colegial, ¿Qué algo colegial, didáctico y al mismo tiempo una escena de novela rusa del siglo. ves? En parte eso está. ¿Qué más? ¿Se te ocurrió a Yo, vos, Cipriano, que ibas a decir algo también? Hola. hola, ¿sí? sí, no, lo tengo súper subrayado porque la verdad que es un libro que también me, me sorprende, la verdad. Nunca fui stanislavskiano, pero encuentro como mucha resonancia, ¿no? En muchas cosas. Y a mí, en esa misma frase dice, sentí el impulso de actuar, ¿no? Mis manos, mis brazos, mis músculos faciales empezaron a moverse y no pude contener el deseo de declamar. A mí eso me mata, porque también hay una idea de actuación, hay como una idea de lo que es la actuación, de la declamación, vinculado a esta idea de encerrarse y actuar. Me preguntaba para quién, ¿no? Que, y con qué idea. Pero Para sí bueno, mismo, para para sí sí Yo lo mismo. mismo. tomé, yo lo tomé esto en referencia a lo que Carla habló del performer. O sea, el tipo está, el tipo empieza primero aislándose del mundo. ¿Mm? Se encierra en su habitación. Corta los lazos con la familia, con el ambiente cotidiano, se encierra, se aísla. Ese es el paso que tiene que hacer. También está esta idea de que el actor va a estar en otra realidad, ¿no? Agarra Otelo, una frase vulgar, tremendamente vulgar. Cipriano, podés mutearte. Gracias. Y el tipo dice, agarré Otelo, no dice, me acerqué al libro de Otelo. Agarra Otelo como si fuera una zanahoria, ¿no? Y acá tenemos todo este narcisismo, ¿no? Se aísla narcisísticamente
Y luego dice, agarré Otelo. O sea, yo podría decir agarré, qué sé yo, un Corín Tellado, pero decir que agarré Otelo. Me senté y se sienta cómodamente en un sofá porque cree que está en un espacio de confort, un espacio que maneja de alguna manera que lo contiene, una especie de cosa así, la pancita de la mamá. De pronto recoge, y ahora con recogimiento, abre el libro, empieza a leer. Esta cosa bartesiana de la escena de la lectura es alucinante. Y empieza a leer. Pero ahí viene de inmediato el pero. No pudo leer. No pudo leer. Acá tenemos esto. ¿Cómo se llamaba el japonés? Carla Shiboda. ¿Shigoda? Shimoda, Seishi Shimoda. Shimoda. Si Shimoda de pronto su cuerpo colapsa, solo tiene el impulso de actuar cuando pide que le agarren las manos, ¿no es cierto? Ahí hay un corte entre el cuerpo de la cotidianidad, cuerpo máquina, cuerpo fracturado, deteriorado, etcétera. En este caso, cuerpo cotidiano, cuerpo narcisista, de que yo puedo con Otelo y estoy sentado en mi casa y no necesito la ayuda de nadie, estoy solito en mi casa y yo esto lo voy a lograr. De pronto, el mismo texto la empuja al cuerpo de actuación, ¿m? La acción. En la segunda página sentí el impulso de actuar. Ya no puede estar tirado en el sofá. Tirado en el sofá. En nuestras pedagogías de las que hablamos hace un rato, como empezamos con trabajos culturales y todo, la experiencia de texto no aparece al principio, por lo menos. Entonces, pero sería bueno volver a leer la entrevista a lo mejor con Héctor Mendoza para ver cómo esos actores imaginaban sus movimientos desde la lectura de mesa. Yo no lo puedo entender. Lo conversé en Almagro porque estuve varios días que pasé maravilloso con esta actriz mexicana que hizo de esta madre que busca a su hija en una película, y cómo se ella trabajó mucho con Margulis, y ella me contaba algunas cosas, ¿no? Es decir, cómo imaginar una actuación sentado en una mesa, sentado en una mesa. Trabajo de voz, trabajo de interpretación, trabajo de timbre, trabajo de silencios, etc. Y acá dice que sentí el impulso de actuar, el impulso de moverse, el movimiento. Ahí hay un corte, ¿no? Marcada por ese pelo es fuerte. Mis manos, mis brazos y mis músculos faciales empezaron a moverse. No pude contener el deseo de declamar, porque en la época de Stanislavski, la palabra declamar es justamente la palabra contra el que él va a tirar todo su sistema. El teatro de declamación, como sabemos, es el que él va a atacar. Entonces, acá el deseo de declamar. Y empezaron a moverse. Fíjense, no dice yo me empecé a mover. Dice mis manos, mis brazos, es como experiencia, se rompe la unificación del cuerpo ese que vimos del espejo, Sí. y aparece un cuerpo fragmentado donde cada parte, como un cuerpo sin órganos, va a querer moverse por su propia cuenta. Por eso creo que José hablaba del control en la primera intervención que hizo, este descontrol del cuerpo. Entonces, no pude contener el deseo de declamar. Y ahí eso lo lleva a querer agarrar objetos. Tenemos objetos, agarra un cortapapel, se lo pone como cinturón, como si fuera un puñal. O sea, empieza a investir objetos libidinalmente. Empieza a investir partes de su cuerpo, con la libido empieza a investir objetos y a metamorfosearlos. Un portapapel
es ahora un puñal. Una toalla es un turbante. Las cortinas, una bandolera. Sábanas y mantas, una camisa, una túnica. Un paraguas, una cimitarra. Es una escena casi surrealista, ¿no? Un tachonado de cosas cotidianas que de pronto se transfiguran. A mí me parece una escena, un párrafo alucinante, ¿no? Es un párrafo así alucinante. Bueno, porque también es jugar con ese estereotipo, ¿no? Ah, Es lo que yo quiero hacer, ese es mi ideal, ¿no? claro, Y ahí voy a romper ese bloque. exacto. Lo que ahora empieza es un proceso de identificación del estereotipo. Se quiere identificar al estereotipo. Todavía no aparece que se quiere identificar a un gran actor ruso. Todavía eso no aparece. Sí. Pero se Bueno, quiere identificar con Gustavo, usted. una vez me llegó un actor y ya tenía experiencia, ¿no? Entonces llegó a la compañía de teatro y me dijo, José, yo voy a trabajar con ustedes ahora, ¿no? Bueno, está bienvenido, o sea, pero tiene que trabajar como todos los actores. Sí, pero a mí póngame un personaje donde yo pueda hacer algo así, un monólogo. A mí no me vaya a poner de árbol, ¿no? Ya, Dios. empezó mal, ya, le pasó eso de Stanislavski. No voy a ser el árbol, voy a ser el ¿Y qué le mercader, dijiste? ¿no? ¿Qué le dijiste? Pues yo le hubiera contestado, mire, si usted es un buen actor, va a ser un árbol maravilloso. No, quedó así, ¿no? ¿Qué le pasó a este? Le digo, "No, aquí todos trabajamos, ahí vamos a ver cómo van a salir los personajes después. Entonces, no, pero es que ustedes no tienen el problema de que como ustedes trabajan no me gusta porque ustedes no definen quiénes son los personajes, lo dicen es al final. Claro, porque y en la compañía de teatro, cuando yo fundé la compañía del Incinerador, que éramos 5 actores que trabajábamos todos juntos, cuando empezamos una obra, yo decía, bueno, yo escribí esta obra, pensé en algunos de ustedes, pero no es ese que va a interpretar ese personaje. Entonces eran muchos ejercicios y ahí fue donde entró el amigo mío y yo le dije, no, está errado, está mal, está mal. Porque ahí en esa obra usted seguramente va a ser el árbol. Ah. Así que en el párrafo siguiente, como vemos, empieza el estereotipo de Otelo, ¿no? Un africano con impulsos de tigre, de fiera. Me encanta esto que para imaginar a Desdémona agarra un almohadón, una cosa, Sí, algo que sí, puede sí, estrujar, hijo de puta, genial. sí. Entonces, la abracé apasionadamente, besé sus manos, en este caso eran las puntas de la funda. Lo de las puntas de la funda es algo impresionante. ¿Alguno de ustedes leyó a Winnicott, lo del No, objeto transicional? no. Porque ustedes saben que Winnicott dice que el niño, cuando antes de llegar al objeto, tiene un objeto transicional. Por ejemplo, está mamando, luego puede Ah, estar mamando la puntita de una almohada, la puntita de un pañuelo, ¿no es cierto? Entonces ese objeto aparece como un objeto transicional. Entonces acá el tipo este se pone a chupar la punta de la almohada, eh, y luego la estrangula y dice, y estalla en llanto sobre el imaginario cadáver. Y que todo ese montaje hiperbólico le parece perfecto. Muchos momentos resultaron perfectos. La cosa está autocrítica, ¿no? Pero vean que toda esta escena es antes del espejo. ¿M? Es lo que él vivencia. Acá ah, estamos sí. hablando de la vivencia hoy. Esta vivencia narcisística, esta vivencia de superpotencia, eh, que es capaz de hacer todo esto, y, eh, y de pronto, bueno, sí, aparece acá la frase, entonces aparece la cuestión del tiempo, lo que le llamó la atención
José al principio. Sin darme cuenta, trabajé casi 5 horas. Esto no se hace a la fuerza. Oh my gosh. Acá la necesitamos a mi amiga, la Karina Mauro, que trabaja sobre el trabajo, la condición laboral de los artistas. ¿Han leído algo de Karina? Es una maravilla. Ella trabaja sobre el tema del trabajo del artista, o sea, todas las condiciones laborales del artista. Pero acá vean esto, un obrero que está trabajando poniendo ladrillos, 5 horas deben ser por lo menos 15, le deben parecer 15. Pero en el arte, en el trabajo con el deseado, en el trabajo deseado, no en el trabajo impuesto, se hace sin fuerza. Es decir, la fuerza, esto no se hace a la fuerza, se hace en el campo del deseo, o de la demanda, por lo menos. O incluso, si queremos, en el campo de la pulsión. Se está satisfaciendo algo. El obrero no satisface nada. El obrero hace un trabajo que no le va para él, que no lo beneficia, solo por un salario que tampoco le paga su trabajo. Entonces, solo el arrebato del arte logra que las horas parezcan minutos. ¿Qué es el arrebato del arte? ¿Cómo podemos delirar a partir de ahí? Yo no sé muy bien lo que hace. Ay, a mí se me ha venido inmediatamente el título del libro de la escritora francesa, El arrebato de esa de la mujer que observa a través de una ventana. Ya sé cuál es, que Lacan después da un seminario. Sí, el arrebato de... ¿Qué es un arrebato? Es ser tomado, para mí que es ser tomado por la fuerza de una pulsión. Ya. Sí, habría que buscar cómo el diccionario lo define, ¿no? Lo del arrebato. El arte tiene una capacidad de arrebatar, ¿m? Y cambiar la percepción del tiempo. De hecho, el arte, en el sentido, acá lo toma como un sentido de felicidad, no para todos los artistas, para los artistas a veces el proceso artístico es muy doloroso, le alarga mucho el tiempo, pero acá hay una idea de que el arte, digamos, es casi sexual, ¿no? O sea, cuando estamos con alguien, estamos capturados, como dice la Chela, por la imagen del otro, estamos completamente alienados al otro, cuando tenemos la escena narcisista, ahora este yo comienza a ser capturado por otro. Este yo narcisista ahora comienza a alienarse, entonces es arrebatado. Y ahí eso le hace la conmoción temporal, ¿no es cierto? O sea, varias 5 horas se le convierten en minutos. ¿Por qué? Hay perdón, hay un impulso, ¿no es cierto?, en el arrebato, un impulso hacia, digo, hablando de pulsión, algo que no se puede controlar, como que es sorprendido por ese arrebato, me parece, ¿no? El arrebato es un Pareciera esto que goce, hablábamos, es claro, un goce, es un exceso. A ver, voy a poner la raya a ver qué dice el arrebato. Sí, sí, un claro, desborde, ¿no es cierto? Claro. Sí. tiene que ver con todo eso, sí. Arrebatamiento. Es un ataque, es un rapto, es un impulso, es un ímpetu, es una pasión, o sea que entramos en el campo de lo que veníamos hablando, de estas afecciones que están más allá del yo, del control de la conciencia, ardor, robo, arrebatamiento, tirón, dice el diccionario, o sea, es de todas maneras, es ser capturado por otro, por una fuerza eh, que me chupa, ¿no? Que me absorbe, que me lleva a este exceso, ¿no? Entonces, acá tenemos ya una ideología del arte, que
tenemos que mantener por ahí en la lectura de Stanislavski. No creo que sea algo muy generalizable. Creo que hay actores, como por ejemplo, pienso que para Grotowski el arte no significaba ningún arrebatamiento así orgásmico, ¿no? Sí quería llegar a eso, pero era una vía dolorosa, con todos incluso los sentidos religiosos que tiene en Grotowski. Era un martirio, ¿no? Una especie de martirizar el cuerpo, ¿no? Sí. Él Cuando cree decís que, ideológico, sí, perdón, cuando decís ideológico, te referís, no sé si podrías desarrollar un poquito más eso, porque me genera mucho eh, como sobreentendido, por eso no sé. ideológico en el sentido en pensar. Yo vengo de una formación de los años 70 marxista, para la cual se nos decía que la literatura, la escritura, era un trabajo como cualquier otro trabajo. ¿Mm? Ahí tienes una ideología, o sea, la escritura, el arte, la pintura, lo que sea, estoy trabajando, estoy transformando la realidad, estoy transformando mi cuerpo, estoy usando energía corporal, estoy gastando energía, estoy elaborando un producto. O sea, todo el vocabulario marxista en los años 70 nos hacía ver, ¿no es cierto?, que el arte era un trabajo más en el campo de lo social. No era ni un privilegio, ni una situación orgásmica, ni una situación donde la estética era vivir en el principio del placer, no nada de eso. O sea, se rompía esta idealidad del artista. El artista producía como cualquier otro productor social. Entonces creo que acá, cuando dice esto, no se hace a la fuerza, o sea, no se hace forzado. Cuando tú vas a buscar acá creo que hay una diferencia. Cuando tú vas a buscar un trabajo, vas a tener que hacer lo que te exige ese trabajo, te guste o no te guste, pero en el fondo lo tienes que hacer forzadamente. Pero acá Stanislavski nos da esto de que el arte podría ser una producción no forzada socialmente. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿quiénes están decididos a ser artistas? Que vimos que muchos, después del segundo encuentro de un taller de teatro, se dan cuenta que el trabajo del actor no era simplemente coquetear arriba de un escenario con maquillaje y ropa bonita y ser aplaudido. Empiezan a darse cuenta de que es un trabajo muy duro. Entonces, es un trabajo. Ahora, acá es un trabajo, si se hace, podemos leerlo de distinta manera. No olvidemos la extracción social de Stanislavski para mantener el contexto que quería José. Pero si lo leemos desentendiéndonos del contexto, ¿no es cierto? Yo personalmente lo puedo leer de dos maneras. Esto no se hace a la fuerza, es decir, lo que se hace a partir del deseo o a nivel de la pulsión es gratificante de por sí. Es gratificante de por sí. Ahora, lo que se hace a la fuerza nunca es gratificante. Ni hablar si está capturado por el otro, trabajando para el otro, el amo y el esclavo otra vez. Entonces, el arrebato, dice, hace que el tiempo desaparezca. Por eso digo, en un trabajo forzado, el tiempo se alarga. O se alargan, ¿se acuerdan? Yo no sé si todavía existen estos grupos en América Latina, ensayaban como 5 años un espectáculo, de presentar una cosa terrible. O sea, imagínense, eso debería ser un trabajo así de nunca terminar, ¿no? Ni hablar de la repetición de la que se refería José, qué sé yo, con César Bie, por ejemplo, cuando estaba en Bolivia, que trabajaban como 3 años un espectáculo, una cosa, yo no sé qué haría, pero bueno.
Y ese grupo de Colombia que está en uno de tus libros, que vivían en comunidades. Sí, había muchos grupos que vivían en comunidades, porque era toda la onda hippie también, estaban las remanentes de las décadas del 60 y todo eso. Pero yo creo que la palabra clave para esto de la ideología es lo que viene en la oración que sigue, es la palabra inspiración. La idea de que hay una inspiración. Eso ha sido discutido en la estética de una manera tremenda. En el campo de los chicos estos que vienen a tomar un taller de teatro, la palabra clave es talento. ¿Mm? ¿Tengo o no tengo talento? Y si ven que no lo pueden hacer, por ahí se frustran y dicen, bueno, yo no tenía mucho talento para el teatro. También hay destalentados que insisten y se quedan 10 años tratando de ser actores. O sea, aplausos para esa gente, ¿no? Pero acá la inspiración, me acuerdo que en la década del 70, cuando estaba en la universidad, justamente esta era toda la ideología del arte. Mis maestros, Josefina Ludmer, Noé Chitic, Beatriz Arlo, qué sé yo, todas esas estaban abajo, no llegué a tener a Piglia, pero más o menos eran todo el mismo grupo, en el cual se tiraba abajo toda esta idea de que la obra de arte surgía de la inspiración, ¿sí? Surgía así por este arrebato de la pulsión y ya terminaba en una obra de arte o justificaba una obra. No, nos decían, de una lectura marxista, el artista era un trabajador más, elaboraba un producto a partir de materias primas, etc. Por eso se rompía la idea de obra. La obra era en sentido, tomaba un sentido teológico. Lo que había era un producto, no una obra. Producto. Cierto. La obra es la obra de Dios, labora todo ex nihilo, desde la nada, por eso se hablaba de creación. Ya con la versión marxista, en último, como cosa, si no querías hablar de trabajo, hablabas de creatividad, que creabas siempre a partir de materiales y de cosas que ya te preexistían. Por eso vimos en la pizarra mágica todas estas inscripciones previas, incluso de esta herencia atávica, que nosotros reactualizamos, pero no hay una escritura, la posibilidad de armar una obra ex nihilo, ¿no es cierto? El artista como en el modernismo, por ejemplo, Rubén Darío, la idea del artista Dios que puede crear, transformar, inventar mundos. Pero siempre lo hace a partir de lo que hay, o sea, y lo que hay no lo inventó él. Entonces, creo que acá aparece ya una primera idea de una ideología estética, ¿no? Ideología estética. ¿Del realismo También se le va socialista? ¿eh? Del realismo socialista, que va a ser más o menos contemporáneo. Bueno, si vamos al contexto de Stanislavski, el contexto histórico es bastante complicado. Porque en el año 20, en los primeros años ha habido una circulación del psicoanálisis muy importante en Rusia. En el año 23 se lo prohíbe y luego sí ya se empieza a imponer cierta ideología del arte desde el Estado, ¿no? El realismo socialista ya un poco más avanzado. A esto van a reaccionar obviamente los formalistas rusos, que son de la misma época, y que Sí. van a ser perseguidos, obviamente. En su momento van a ser muy alabados y de inmediatamente, ya casi con Stalin, muy perseguidos. Pero yo creo que acá aparece esta idea de la inspiración, esta primera nota ideológica sobre el arte, que a Stanislavski inmediatamente se le va a pinchar. Creo que podemos terminar hoy ahí, que se le pincha en el párrafo que sigue. Es la aparición del gran espejo. Oh, esta escenita hermosa, se sintió perfecto solo en su casa, imaginando esa mirada que lo aplaudía y que había hecho transformar los objetos, los almohadones y todo eso. De pronto, ahora el espejo le va a pintar el globo. Entonces, yo diría,
vuelvan a leer el capítulo y vayan así como voy yo guiándolo. Vayan renglón por renglón y duden de todas las palabras. No, no lo lean así, duden de todas las palabras. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Aquí la prueba de que el estado experimentado por mí era la inspiración auténtica. Puta madre. Ni siquiera es una inspiración ilusoria, es auténtica. ¿Qué carajo es eso? Entonces, bueno, digamos que podemos dejarlo aquí y regresar ¿cómo sería la próxima reunión? A ver, ay, no me da, ahí me abrió. El 30 de mayo. 30. No, 30 de mayo. Pero pónganse a leerlo así, dense rienda suelta, ¿no? Yo me estoy delirando acá con ustedes, de todo lo que dije hoy no pensé nada cuando lo leí. Simplemente yo hago marquitas amarillas en estas palabras que digo, ¿y esta cosa que sea? Entonces, Gustavo, Gustavo, simplemente un chiste, pero un chiste del José Luis Valenzuela, que siempre nos decía, hemos leído tan mal a Stanislavski. Decía, José Luis decía eso y se nos reía todo el tiempo. Nada, no sé si hay recordaba eso. lecturas que son malas o buenas. A mí lo que me interesa es destripar ese texto en función de Sí, mis claro. intereses, los míos. Yo no quiero conocer a Stanislavski. Es decir, no quiero decir, tengo la lectura adecuada de Stanislavski. Ya vimos, nos No, decía, claro. Noza nos decía, el cuerpo externo no era conocido para el alma. Entonces no era conocimiento adecuado. Entonces, yo lo que quiero es que esto nos movilice la guía esta de cómo imaginar ejercicios desde una praxis teatral que tiene, o que hemos ido explorando, una serie de conceptos que abordan que provienen del psicoanálisis, que provienen de la filosofía, de una filosofía que también leímos libremente, porque no fuimos a hacer un trabajo de lecturas bibliográficas autorizadas sobre Condillac o sobre... No, nos tiramos a la pileta y empezamos a sacar cosas que nos llevan a nuestro campo, ¿no? No tienen por qué tampoco quedarnos todas en la cabeza, porque sí se van a quedar en la cabeza, no en la conciencia, pero sí se van a quedar y que cuando empecemos a trabajar, vamos a empezar a ver otras cosas, ¿no? Vamos a ver otras cosas. Entonces, por eso yo les digo que les vayan leyendo, que aparecen palabras fuertes en Stanislavski, ¿no? Acá aparece inspiración auténtica. En el párrafo siguiente aparece ya la palabra imaginado, la revelación, desencanto. Vean ustedes el vocabulario de este hombre. Pero aparte, está hablando de narrándonos su experiencia inicial, esta que vimos desde el principio de esta charla, este toque, el otro, el Tolstov, lo pone cuando lo arroja sobre el escenario, lo deja en situación total de desamparo. ¿Quién va a ser la madre que lo va a asistir acá en el espejo? En el espejo. Porque si no nace el desamparo total. La que te ayuda, así sea un hombre, una mujer, el perro de la vecina de enfrente, el que te abriga, te alimenta, etc., a ese le llamamos madre con mayúscula. ¿Sí? ¿Quién va a ser la madre aquí? O sea, esa es mi pregunta. Yo no sé por qué no lo trabajé todavía el texto. Pero bueno, creo que podemos delirarnos en la reunión que sigue. A rienda suelta hemos ido hoy. Yes. Y así tiene que Mientras ser, viajamos con Cipriano, mientras viajamos con yo Cipriano, yo diría que sentí... ustedes rompan esta idea de querer tener una lectura adecuada de Stanislavski. A mí No, personalmente no me importa, ahora si les importa a ustedes, a mí no me importa tener una lectura adecuada de Stanislavski. Me interesa ir viendo si
Stanislavski me ayuda a armar grietas con las que yo pueda ver alguna otra cosita que me interesa. Eso no sé cómo explicarlo. Bueno, chicos, Bueno, gracias, Bueno, Gracias. listo. que Muchas tengas Menudo, buen gracias. viaje, Pablito. tengas buen Buen viaje. viaje. gracias. Yendo a visitar a mi hijo a Buenos Aires, que hace bastante que no lo veo. Así que bueno, Bueno, les mando un abrazo. por ahí Que ves estés muy alguna obra bien. interesante. Sí, sí, Que sí. vaya muy bien. Bueno, Chao. abrazo grande.